Puente. Este obtiene dos semiciclos pero con 4 diodos, los cuales se separan por parejas y cada una trabaja con un semiciclo. Mediante el uso de 4 diodos en vez de 2, este diseño elimina la necesidad de conexión intermedia del secundario del transformador, y la ventaja de este circuito es que se obtiene el doble del voltaje aplicado por el transformador conectado a la fuente. El diodo Zener. Es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en zonas de ruptura. Su nombre proviene del Dr. Clarence Melvin Zener. Es la parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que se presenten grandes variaciones de la tensión de la red, de la resistencia de carga, y la temperatura. Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica de ánodo a cátodo, toma las características de un diodo rectificador básico. Pero si se le suministra una corriente inversa, el diodo solo dejará pasar un voltaje constante. Por eso el diodo Zener debe de ser polarizado al revés para que acepte su característica de regulador de voltaje. Al contrario que el rectificador, este diodo cuando recibe demasiada corriente no se quema sino que simplemente se apaga. En la zona de ruptura se produce el efecto avalancha, lo que hace que la corriente aumente bastante. Cuando el voltaje excede cierto límite establecido que el aparato eléctrico puede soportar, el estabilizador trabaja para evitar que se dañe el mismo, por lo tanto el regulador de tensión proporciona una tensión constante y disminuye el rizado de las ondas que queda en la tensión después de pasar por el filtro. El diodo recorta la onda de tensión. Un LED es un diodo semiconductor que emite luz. Se usan como indicadores en muchos dispositivos, y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación. Presentado como un componente electrónico en 1962, los primeros LEDs emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta. Cuando un LED se encuentra en polarización directa, los electrones pueden recombinarse con los huecos en el dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto es llamado electroluminiscencia y el color de la luz correspondiente a la energía del fotón se determina a partir de la banda de energía del semiconductor. Por lo general, el área de un LED es muy pequeña, menor a 1 milímetros, y se pueden usar componentes ópticos integrados para formar su patrón de radiación. Los LEDs presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente como un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, tamaño más pequeño, gran durabilidad y fiabilidad. Las partes que componen un diodo LED son: 1. Lente o encapsulado epóxico. 2. Contacto metálico. 3. Cavidad reflectora. 4. Terminación del semiconductor. 5. Yunque. 6. Plaqueta. 7. Unión de las dos anteriores. 8. Borde plano. A. Ánodo. B. Otros tipos de diodos. Diodos láser. El diodo láser es un dispositivo semiconductor similar a los diodos LED pero que bajo las condiciones adecuadas emite luz láser. A veces se los denomina diodos láser de inyección. Fotodiodo. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Optoacoplador. Un optoacoplador, también llamado optoaislador o aislador acoplado ópticamente, es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor excitado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Diodo túnel. El diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en la cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica corriente-tensión. La presencia del tramo de resistencia negativa permite su utilización como componente activo amplificador u oscilador. Diodo varactor.
El diodo de capacidad variable o varactor varicap es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace que la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Diodo Schottky. El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor del físico alemán Walter H. Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas entre los estados de conducción directa e inversa, y muy bajas tensiones umbral. Transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, resistencia de transferencia. Actualmente se encuentran prácticamente en todos los aparatos domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadoras, reproductores de audio y vídeo, hornos de microondas, lavadoras, etc. Tipos de transistores. Transistor de contacto puntual. Llamado también transistor de punta de